Caso antes del desarrollo de la entrevista con el profesor Miguel Ángel Bravo. Lo que tiene que ver con una serie de gestiones que están haciéndose entre Argentina, Bolivia y Chile respecto de los recursos naturales que tenemos nosotros justamente en elementos que significan la posibilidad potencial de construir las baterías eléctricas. Claro, ¿por qué? Porque Sudamérica, tiene la mayor cantidad de reserva de litio. En esto también tenemos que sumar a Brasil. Y algo importante, Héctor. En el último tiempo el gobierno argentino habló de la posibilidad de crear una fábrica de baterías de litio en el norte de Argentina. En ese sentido, Chile está un poco más avanzado. Hay inversores chinos que les interesa el tema de producir la batería en nuestro país y producirla en Chile. Y más precisamente dos marcas chinas que son muy conocidas. Pero también hay otros desarrollos que tienen que ver con los autos eléctricos y con las baterías que se vienen gestando aquí en la República Argentina desde hace unos 14 años. En ese sentido vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel Bravo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, hicimos la introducción, Miguel, respecto a cómo es el panorama en Latinoamérica respecto a las baterías y la importancia que tienen las baterías. En tu caso, vos sos titular y fundador de Bravo Motor Company, que es una empresa que en su primer momento, se dedicó a pensar en el auto eléctrico. Hoy trabaja sobre flotas eléctricas, pero también está pensando en baterías, ¿verdad? Sí, cuando desarrollamos estamos en Argentina ahora, yo estoy en Argentina pasando la pandemia. Este vehículo, que es del 2009-2010, es un vehículo 100% eléctrico y 100% desarrollado en Argentina desde cero. Obviamente, apenas incursionás en la movilidad eléctrica, te das cuenta que sin baterías no vas a ir muy lejos, literalmente y paradójicamente hablando. Así que inmediatamente cuando emigramos a los Estados Unidos, lo primero que hicimos fue invertir en tecnología de químicas, que son en definitiva la que da la posibilidad de tener mayor densidad energética. Esto significa mayor capacidad de acumulación en menor peso, en menor precio relativo, para tener más rango. Por definitiva, hay algo que se llama range anxiety, que es la ansiedad por no quedarte sin baterías, la ansiedad por el rango. Así que eso es lo que se ha resuelto en esta última década y nosotros participamos primero de Argentina desarrollando varios vehículos eléctricos y ahora hace casi 10 años en California. Bien, el hecho de que ustedes se hayan mudado representa también que hayan cambiado significativamente la orientación de su empresa. ¿En qué varió, pensar en todo caso en un automóvil para la Argentina respecto de lo que están haciendo ustedes ahora en Estados Unidos? Mira, desde el minuto cero, aun cuando desarrollamos el Natch One, era para flotas compartidas, deportivas, recreativas. O sea, siempre tuvimos el concepto, desde que yo creé la empresa hace 17 años y desde hace 13 años que me acompañan 750 socios de más de 20 países, esta temática del sharing. De hecho, se llama sharing economy. Nosotros somos muchos socios de muchos países, compartimos tecnologías y la idea también era compartir los vehículos. No solamente los deportivos recreativos, sino también justo acá tengo, por acá arriba, lo que era nuestro proyecto Rodón cuando lo presentamos en el Salón Internacional de Los Ángeles. Es lo que se llama car sharing, y el car sharing tiene bastantes divisiones. Vos tenés car sharing, que son los vehículos que están en la ciudad. Después tenés el carpooling, son 2, 3, 4, 3 personas o más. De hecho, Uber tiene una modalidad de carpooling. Después hay algo mucho más, eficiente en términos económicos y energéticos, que es el van pooling. Y a partir de ahí después tenés el transporte público. Entonces nosotros fuimos al extremo, que es el transporte público, el van pooling y el compartido. Inclusive llevando paquetes de e-commerce, porque es uno de los modelos comerciales más exitosos en la actualidad, que tiene que ver con el crecimiento del e-commerce y el crecimiento exponencial de la logística de e-commerce, que es en realidad el cuello de botella de grandes empresas como Amazon o Mercado Libre. Cuando vos estás hablando de esta etapa de desarrollo, ¿en qué etapa de desarrollo está la industria automotriz para poder adaptarse a este cambio significativo que viene respecto de la forma de movilizarse en el mundo? Bueno, primero, si hablamos de movilidad eléctrica, si alguien entendió esta foto fue obviamente Elon Musk con Tesla. Es alguien que todos los que estamos en la industria tenemos como referente, pero los que estamos hace mucho tiempo en la industria, yo siempre digo que Tesla ni siquiera fue
fundador Elon Musk no fue fundador de Tesla, sino que fue uno de sus primeros inversores. Entonces, los que estamos en la actividad siempre supimos que era la batería, el corazón. Tesla, al crear la Gigafactory, pega este salto cuantitativo. Eso por el lado de Occidente. Por el lado de Oriente, BYD, que es una empresa también que nace como empresa de baterías, ni siquiera transporte, se da cuenta que el mejor negocio es poner la mayor cantidad de baterías en un vehículo, y eso es en buses eléctricos. Por eso BYD domina a nivel internacional todo lo que tiene que ver con buses eléctricos. Así que serían las dos ramas de la nueva manera de ver la movilidad eléctrica. Las empresas tradicionales automotrices venían tan atrasadas que recién ayer, luego del Dieselgate, Volkswagen lanza su gran programa de múltiples gigafactories. Aquí la gran duda que hay es si cada fabricante de vehículos tiene que tener su propia fábrica de baterías. Nosotros creemos que sí, Tesla creyó que sí, BYD creyó que sí, y ahora recién Volkswagen cree que sí, adquiriendo parte de Northvolt, que es una empresa que es un desprendimiento de la Gigafactory en Nevada, de unos suecos que estaban en Nevada y se fueron con apoyo del gobierno sueco. Siempre intervienen los gobiernos para llevar adelante esto, y creas esta serie de Gigafactories ahora asociado a Volkswagen y también a BMW. Hablando de unidades de negocios, en la introducción yo decía que la Argentina está pensando en la parte norte del país ya desde el año pasado de poner una fábrica de baterías, sabiendo el litio que tenemos. En el mismo camino está yendo Chile, pero vos estás aportando algo interesante, que ya las fábricas están produciendo baterías. Digamos, no es que las fábricas van a buscar a un distribuidor de baterías. ¿Hay lugar, hay un nicho para que seamos fabricantes de baterías en Sudamérica? Bueno, nosotros venimos proponiendo este nicho hace más de una década a todos los países de la región. De hecho, a nosotros nos convocan desde Brasil a todo nuestro consorcio de empresas californianas. Nosotros somos el líder del consorcio, pero somos varias tecnologías, precisamente porque se ve un nicho. Todavía no hay ninguna fábrica en Latinoamérica de baterías, con lo cual es enorme el mercado. Para que tengas una idea, hablando solo de Brasil, son 400.000 buses, 2 millones de camiones. En toda la región se renuevan 350 a 400.000 taxis, sumar el transporte compartido de Uber, Cabify. Sí, es un mercado muy, pero muy grande. El propio Elon Musk dijo, Tesla solo no lo va a poder hacer, y lo dijo hace muchos años. Así que nos falta mucho, y te doy un número. Ronda, más o menos en el mundo hay 1.350 millones de vehículos circulando. Se suman aproximadamente, de acuerdo al año, unos 90 millones. El año pasado se hicieron 3.6 millones de vehículos eléctricos. O sea, esto recién comienza. O sea, no se llegó al 5% de la producción, estamos hablando de un año. Fíjate todo el camino que queda por recorrer. Bueno, sin duda eso es así, pero a mí me parece muy interesante lo que vos planteás, apuntando en todo caso al transporte colectivo de las personas, porque eso representaría un cambio muy importante desde el punto de vista cultural, en el sentido de si yo soy dueño del vehículo o necesito transportarme de otra manera. ¿Y qué representa eso en términos ambientales y en términos económicos? Porque, a ver, coyunturalmente por estos días, aquí en Santa Fe tenemos el gremio de transportistas planteando la posibilidad de un paro de actividades porque no le pueden pagar los sueldos. Bueno, primero, vamos a la economía de lo que implica el transporte público eléctrico. Ya aprobado, no hay lugar más para debate porque intervino el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Chile, 65% de economía, Uruguay, más o menos así, con tecnologías antiguas. Nosotros estimamos que ese ahorro puede llegar al 75, casi 80, bajando el peso del colectivo con composite, aumentando la densidad energética, haciendo cargas por inducción en las paradas, conectando los vehículos, o sea, haciendo más eficiente todo el sistema. Primera cuestión, entonces, no es un tema económico, es un tema financiero. Yendo al tema de Argentina, esto sucede en muchos países, pero en Argentina es más grave, como siempre, por este tema de los problemas eternos de nuestro país. Argentina dilapida de 2.100 a 2.500 millones de dólares por año, de acuerdo a la evaluación del dólar, en subsidios al transporte diésel. Pero el diésel es cancerígeno, con lo cual vos tenés un montón de externalidades negativas. Cuando vos utilizás transporte público eléctrico, no solamente tenés un ahorro enorme, tal cual te estoy comentando, 65 a 75%, sino que salvás un montón de vidas, porque lo que se hace se denomina descarbonizar las ciudades. Y esa es la gran urgencia que tenemos en todo el mundo, dejar de envenenarnos las ciudades,
que implican cerca de 8 millones de muertos por año en la contaminación en general, y se puede llegar a estimar, de acuerdo a la ciudad, entre un 30 a 50% por culpa del transporte, de acuerdo a la matriz de contaminación no solamente energética, porque hay que ver de dónde proviene obviamente la energía que alimenta los vehículos, sino también de acuerdo a la geografía. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos la bendición que cada 2 o 3 días, como hoy, viene un viento y barre todo, pero no sucede eso en Santiago, no sucede eso en Ciudad de México, no sucede eso en Córdoba y en tantas otras ciudades donde están como una especie de ollas. O sea, lo que hay que hacer es tratar de salvar vidas, ese es el objetivo, no solamente salvar vidas de lo económico, sino también salvar vidas a diario. Personas mueren y no sabemos, mueren muchísimas más personas por año que por la pandemia. Ese es el impacto más positivo que tiene la movilidad eléctrica. Bien, Miguel, y complementariamente a lo que terminás de decir, a mí me parece muy importante que en todo caso plantees desde qué lugar Argentina va a contar con esa energía extra que necesita para dotar a los vehículos de transporte público, si tenemos en cuenta las dificultades energéticas que tiene la Argentina. Bueno, te doy nuestra posición, presentada internacionalmente, inclusive en seminarios contra la descarbonización. Argentina tiene un vector energético enorme y lo va a seguir teniendo. Argentina es uno de los mayores proveedores de soja del mundo. Parte del sistema oleaginoso hace que sí o sí el biodiesel sea parte de la cadena de valor. De hecho, sería un desperdicio no producir biodiesel. Se han invertido cerca de 2.000 millones de dólares. Bueno, ustedes son de Santa Fe, pueden dar muchísimos más datos que yo. Y resulta que no se usa el biodiesel para generar electricidad y se importa diésel. Con lo cual, no solamente tiene un impacto negativo en lo que es la carbonización, en la contaminación de las ciudades, sino que tiene un impacto negativo en la balanza. Vamos a los números. Con menos del 5% del diésel que hoy tiene Argentina, del biodiesel, de los bios que tiene Argentina, transformados en electricidad, podríamos alimentar al 100% de todas las flotas de la Argentina, de los 30.000 buses, si fueran eléctricos. De esa manera, entonces, es falso decir que no tenemos energía y que no tenemos energía renovable. Sí la tenemos. Miguel, yo sé que ustedes pensaron toda la etapa, y si hablamos de batería y estamos hablando de ecología y estamos hablando del ahorro, que eso conllevaría a una flota, a un transporte público, pero las baterías tienen una vida útil. Nos pasa comúnmente que vamos a cambiar la pila de un reloj y vemos en las joyerías de cualquier lado de la Argentina una botella de gaseosa donde ponen las baterías porque no hay un programa de poder... ¿Qué hacer con esas pilas? Bueno, ¿qué hacemos con las baterías de los autos que en un futuro se van a descartar? Porque son altamente contaminantes. Bueno, voy a ser muy enérgico con esto. Es el mayor negocio. Cuando nosotros hablamos de leasing operacional, precisamente no te vendemos el vehículo porque la batería queda para todo el sistema, para el fideicomiso o trust o la banca de inversión que invierte financiando el leasing operacional. Cuando termina el leasing operacional, supongamos 10 años, en un vehículo podés llegar a los 700.000 kilómetros, tenés décadas, reitero, décadas de esas mismas baterías en acumulación. Pero ahora se ha encontrado otro negocio más allá de la acumulación de renovables, que es lo que más se necesita para ayudar a la matriz energética. Se ha encontrado que la propia batería de los Tesla se divide en 4 o 5 y se hace retrofit. ¿Qué significa? Gente que agarra los vehículos, las baterías de los vehículos que ya no se usan más en ciclos de tracción y se sigue, le da una segunda vida aún en vehículos de menor performance. ¿Se entiende? O sea, una batería de 100 kWh, que es la capacidad con la cual se mide un pack de baterías de Tesla, por ejemplo, puede llegar a alimentar, o sea, puede llegar a equipar a 4 o a 5 vehículos de retrofit para una familia que quiera hacer 30, 40 kilómetros por día, y eso se está haciendo en Estados Unidos sobre todo. Así que la sobrevida de las baterías, debido a su gran performance, si se quiere, y a su gran eficiencia, habla que podemos llegar a tener 30 o 40 años de vida. Luego de eso, se recicla absolutamente todo, porque el gran negocio está en los materiales claves, partiendo del litio, y en algunas tecnologías se recupera el cobalto o el níquel u otros elementos. Así que gran parte del negocio que sostiene la electrificación es el gran negocio alrededor del reuso de las baterías. Miguel, la última pregunta que te hago está relacionada con la siguiente cuestión. Vos estabas hablando de encontrar una solución financiera a través del fideicomiso. ¿Qué otra alternativa, en todo caso, estás viendo como posibilidad concreta de poder llevar adelante este proyecto, digamos que este proyecto se concrete?
Bueno, nosotros por nuestro lado ya estamos en rondas, recordad que somos 750 inversores, ya pasamos la ronda de capital de riesgo intensivo, en mi caso 17 años, en el caso de 750 socios y 2 fondos de Europa 13 años, y ahora estamos hablando con las bancas de inversión más grandes, porque nosotros vamos a oferta pública, que fue en realidad como nació el proyecto mentoreado por el director PYME de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el ingeniero Lerner, cuando me dijo, mi mujer y yo siempre a los 19 años creamos empresas, ¿por qué no abren y comparten sus desarrollos? Así que nuestra empresa se va a financiar en el capital de oferta pública. Una vez que vos tenés las flotas, hay muchos fondos de inversión, de hecho ya se está haciendo en Chile, como dijeron recién, y también en Colombia, que lo que están haciendo es asociándose inclusive a empresas de energía para financiar estas flotas de vehículos eléctricos. O sea, eso ya está sucediendo. Hablando de flotas de vehículos eléctricos, desde el año 2010 París fue la revolución porque ofrece la posibilidad de un auto pequeño como el que vos estabas mostrando que está tras tuyo y la posibilidad de que la gente se suscriba y lo alquile y en distintas cuadras estén enchufados esos autos y se puedan utilizar. ¿Vos ves viable eso en países o en grandes ciudades de Latinoamérica a corto plazo? Mira, también quiero ser muy enérgico porque nosotros propusimos esto hace 10 años. El car sharing fracasó como concepto. Por eso se está pasando de hecho, Bolloré, que es la empresa, como me estás diciendo, en París cerró. Entonces, ¿qué sucede? El problema era altísimos grados de mantenimiento, inclusive Car2Go, que era la empresa de Daimler Chrysler dedicada a Smart2Go, perdón, a los Smart para Car2Go, que era una empresa de compartido, cerró muchas operaciones. Por eso hoy se va al van pooling o al carpooling, a sistemas más eficientes que transportan mayor cantidad de gente de una manera más eficiente y dentro de una flota. España tiene, por ejemplo, la mayor cantidad de empresas de car sharing y te puedo asegurar que ni una es rentable. Así que no significa que no sea una de las variables, pero por eso yo hablo de car sharing, carpooling, van pooling y transporte público. No existe una solución mágica, sino siempre lo multimodal. Si vos te tenés que trasladar de un lado a otro en Europa, vas a ir en un tren, sin duda alguna. Si estás en Londres, nosotros tenemos una base en Londres en todo lo que tiene que ver con tecnología blockchain, porque está nuestro CTO ahí, la realidad es que tomamos el subte. Hicimos experiencia Uber y es más caro y más lento. Entonces, de acuerdo a la ciudad, hay una solución. En Latinoamérica, que somos pobres, lo que necesitamos es darle a la gente más pobre la manera más económica, más eficiente y sin contaminación para trasladarse. Ese es nuestro objetivo. Bien, Miguel, muchas gracias por atendernos. Sabes que terminás de participar de un programa que se llama Lo que se viene. Y la idea era fundamentalmente conversar con gente que tiene proyectos como el tuyo, que son más que proyectos, son realidades, a los efectos de poder entender cómo va a ser nuestra realidad de poco tiempo de aquí en adelante. Bueno, les agradezco la invitación. Como les decía ayer en la radio, parte de mi función como profesor, yo sigo siendo profesor en la Universidad de Buenos Aires, he sido investigador UBASIT, con lo cual parte de mi obligación es comunicar, enseñar, así que el desafío es muy grande. Obviamente recién ahora se habla de lo que nosotros veníamos hablando, en mi caso hace 17 años, solo, casi como un loco, y hoy todo el mundo habla de aquello que veníamos hablando. Es un poco la razón por la cual despegó nuestra empresa, hasta la paradoja que la octava potencia del mundo, que es Brasil, va a buscar tecnología Silicon Valley y encuentra que la única empresa norteamericana, californiana de origen latino, inclusive mis bisabuelos eran brasileños, éramos nosotros. Así que paradojas de la vida, volvemos a la región, en este caso a Brasil. Bueno, muchas gracias por atendernos. Que tengas muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes.